Hola. Bueno, el síndrome metabólico se ha incluido dentro de los temas del curso Introducción a la Clínica por su importancia y que es un conjunto de trastornos que tenemos que tomar en cuenta como parte de la valoración que se tiene en un paciente que va a tener probablemente con este reconocimiento de este síndrome factor de riesgo para hacer eventos cardiovasculares, cerebrovasculares y también una diabetes mellitus ya franca, ¿no? Como tal, como diagnóstico. Entonces, ¿cuál sería la importancia, además de saber de que se tiene que este conjunto de trastornos van a ser los factores de riesgo importantísimo para estos eventos? ¿Cuál también sería la importancia de reconocerlos? Porque cada uno de ellos, independientemente de que formen un síndrome, es decir, de que estén presentes todos, cada uno de ellos va a provocar alteración y disfunción endotelial, provocando independientemente cada uno, sumatoria para mayor riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Es decir, que no tienen que estar todos juntos, pero si yo reconozco que hay, este cuadro clínico en un determinado grupo de pacientes, entonces se triplicaría mucho más el riesgo. Por eso es que, tenemos que poner atención de que el cuadro clínico además tiene un denominador común. Ese denominador común viene a ser dado por dos factores importantes. Uno es una alimentación no saludable y la otra es la falta de actividad física. Cuando ustedes juntan la no alimentación saludable y la falta de actividad física, entonces van a desarrollarse dos problemas. Uno que es la resistencia a la insulina y la obesidad. Entonces, el denominador común para todo esto es la resistencia a la insulina. ¿Y cómo nosotros mezclamos la obesidad con la resistencia a la insulina? Porque esto, me traería como consecuencia esta serie de trastornos metabólicos que a su vez son factores de riesgo para enfermedades ya establecidas. Tiene muchísima relación, mucha relación, y lo peor de todo es que es el pan de cada día en la atención clínica, en la atención hospitalaria, en la atención en consulta externa. Es el pan de cada día que probablemente esté al lado, en sus familias, de ustedes, y sin embargo no se den cuenta que están frente a un síndrome metabólico. Y es importante que reconozcan este síndrome como una valoración que tienen que hacer de todas maneras, porque al final, cuando no se reconoce, van a tener más trabajo ustedes como internos y como residentes. ¿Y por qué van a tener más trabajos como internos y como residentes? Porque si yo veo hoy en día, estamos 2018, de 12 pacientes, 2 tienen enfermedad cerebrovascular, 4 tienen hipertensión arterial, 3 están con diabetes mellitus, 1 de esos 3 con diabetes mellitus tiene enfermedad renal crónica. De esos 3 con diabetes mellitus, 2 están con pie diabético, 1 amputado, el otro por amputar, y que además tengo 2 pacientes que están con insuficiencia cardíaca y 6 de ellos son hipertensos. De 12 pacientes que veo, todo esto que les he mencionado, entonces se imaginan
el trabajo que les espera a ustedes cuando ya sean internos, cuando sean residentes, cuando tengan la actividad asistencial. Esta presentación tiene poquísimas láminas, pero estas poquísimas láminas vamos a analizarlas para poder diagnosticar prematuramente, y sobre todo a mí lo que me interesa es que haya un cuadro de conciencia. Hay que elevar la conciencia con respecto a la salud, y lo otro es la prevención, ¿no? La prevención para que no se llegue a ver como común pacientes que tienen varias comorbilidades y que muchos de ellos pierden órganos importantes. Entonces, el síndrome metabólico vamos a tratarlo desde su definición, desde un poco de la epidemiología, la clasificación, los síntomas y signos y la fisiopatología. A nosotros nos han hablado mucho del índice de masa corporal, ¿no es cierto? El índice de masa corporal, para decir que es obeso, ¿a partir de cuánto es? ¿Se acuerdan? Ya desde 25 tenemos que estar alertas, ¿no es cierto? Estamos hablando de sobrepeso. Entonces, por lo tanto, ustedes se han preguntado de toda su familia cuántos ya pasan, tienen más de 25 de índice de masa corporal. ¿Cuántos de sus familiares tienen? El 30%, el 20%, el 50% de su familia. Estamos hablando de hermanos, tíos, abuelos, padres, primos, sobrinos. Pareciera fácil, ¿no? O sea, pareciera... Bueno, ¿sabes qué? Este tema ya lo vengo escuchando desde fisiología. Y desde fisiología ya me han dicho que la hipertensión arterial, el colesterol, ya me han dicho que la glucosa, que todo eso son factores de riesgo cardiovascular. Ya me han dicho. Ya lo sé. Sin embargo, a pesar de que esto clásicamente se enseña y sabemos, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo para poder mejorar las cifras que ahorita van a ver? Ya les he contado mi experiencia hospitalaria de 12 pacientes. Entonces, efectivamente, es un conjunto de trastornos que la vamos a ir detectando probablemente a lo largo de su vida del paciente, pero que, digamos, en algún momento van a confluir, van a estar presentes todas. Pero no se necesita tenerlas todas para decir que estamos frente a un síndrome metabólico. Se necesita que al menos estén presentes dos de ellas. Y vamos a ver en la clasificación que hay muchas organizaciones que se pelean por saber, no, la mía es la mejor, la mía es la mejor. Entonces yo acá, con estos parámetros, catalogo mejor quién tiene realmente síndrome metabólico y quién no. Y cada vez el esfuerzo de los diferentes grupos, digamos, de expertos que ven este tema, generalmente tienen que ver mucho con cuán precoz puedo diagnosticarlo para que esto no se convierta en un problema, digamos, mayor, ¿no? Porque si yo pongo parámetros más elevados, entonces recién, tardíamente se podrían hacer diagnósticos. En cambio, si yo pongo parámetros mucho más precoces, entonces soy mucho más rígida en poder incluir a pacientes para poder cambiar su estilo de vida. ¿Sí? Entonces, la hipertensión está presente. Ya dijimos en la definición de hipertensión, ¿cuándo ya se dice que es hipertensión? A partir de 130, ¿no es cierto? A diferencia de hasta hace poco tiempo, era 140, recién decíamos que era hipertenso. No, ahora ya hay que decir hipertenso cuando está manejando presiones
de 130. Entonces, sobre todo la sistólica. La intolerancia a la glucosa también es un componente del paciente que tiene síndrome metabólico. La obesidad central es fundamental incluso para la Federación Internacional de Diabetes. A ellos le dan sumamente importancia. Dicen, no existe síndrome metabólico si es que no hay un aumento de la cintura abdominal. Sin embargo, para otros grupos, como por ejemplo el que trabaja con el tratamiento del adulto, plan para el tratamiento del adulto, que también digamos lidera las normativas y definiciones del síndrome metabólico, no es, digamos, no tiene que estar presente necesariamente, pero el resto de los componentes pueden estar presentes, dos de ellos. La dislipidemia, y en ello considera la dislipidemia dos componentes, uno que es el HDL y el otro que son los triglicéridos. Cuando los triglicéridos están aumentados, y ahora vamos a ver los parámetros, o el DHL disminuido, entonces ya son condiciones que forman parte como los trastornos de del síndrome metabólico. También este síndrome metabólico que tendría entonces en sus componentes la dislipidemia, la obesidad central, la hipertensión y la intolerancia a la glucosa, son estados que van a provocar tres alteraciones. 1. Inflamación crónica. 2. Estado protrombótico persistente. Y 3. Un estado en la cual el paciente tiene disfunción endotelial. Entonces, si ustedes suman estas tres cosas o tienen en cuenta estas tres cosas, entonces ya se darán cuenta cuánto daño se hace a las células, ¿no? Se hace muchísimo daño a las células con estas condiciones metabólicas. Y yo me tomo el tiempo de decirles esto porque ustedes están a tiempo como alumnos para poder llevar este mensaje a sus familias y comenzar por ustedes mismos. No es, por decirlo menos, no es poco serio cuando ustedes no se dan cuenta de lo que están haciendo con sus células y con su organismo, y cuando un determinado momento debutan por diabetes mellitus, debutan con hipertensión arterial, debutan con problema de tiroides, no pueden tener hijos porque están con infertilidad, tienen problemas en las piernas, tienen, o si no de frente, hacen un desorden cerebrovascular, o tienen que cargar con todas las enfermedades tardías o las manifestaciones tardías de la diabetes mellitus, entre otras. Entonces, para que no ocurra esto, 15 a 20 a 30 años antes de que ocurra, tienen que haber cambios. Es decir, que ustedes están a tiempo de ser los que lleven este mensaje, no solamente para ustedes mismos, sino para sus hermanos, para sus primos, para sus sobrinos, para su entorno. Si eso lo tienen claro con esta clase, entonces ya acá no vamos a ver. Ustedes como alumnos de medicina, más todavía, tienen más responsabilidad. Entonces, acá por ejemplo hay no sé por qué se me mueve cada vez que, o sea, en la presentación está bien y después se mueve. Bueno, esta es un mapa que seguramente ustedes también pueden tener acceso, pero miren ustedes, acá lo que quiero mostrarles es
el incremento que hay justamente de los pacientes que tienen diabetes mellitus y con respecto a los pacientes que tienen intolerancia a la glucosa, ¿no? O sea, miren, estos son los pacientes que van a tener prácticamente diabetes mellitus en el año 45 y esto es del 2017. O sea, todo se incrementa. 35%, 72%, 16%, 84%, 156%, 62% para nosotros nos interesa muchísimo América del Sur, ¿no es cierto? 15%, 48%, o sea, generalmente en las zonas europeas son las que menos van a incrementar, pero las zonas que son América del Sur, la zona de Asia, la zona nórdica de Oceanía y también de África, son los que más incremento van a tener de diabetes mellitus. Quiere decir que cuanto más aumenta la expectativa de vida, más complicaciones crónicas van a tener que abordar y asistir ustedes como médicos. Y que además de eso, son pacientes que van a tener muchas comorbilidades y van a tener mucha medicación en su entorno, por lo tanto va a sumar las complicaciones que van a tener que abordar. Y acá hay un cuadro interesante que es por cada porcentaje de diabetes, ¿cuántos son intolerantes? Miren, ¿qué pasa en África? ¿Qué pasa en América del Sur? Tienen por cada paciente, o sea, por cada porcentaje de diabéticos, tienen más pacientes que están en esa etapa de intolerancia a la glucosa. Quiere decir que estos casos de intolerancia a la glucosa son los que te van a dar estos porcentajes tan altos de diabetes en el futuro. Y cuando uno revisa algunos estudios en relación a síndrome metabólico, hay, digamos, estudios que se basan para poder definir síndrome metabólico en la Federación Internacional de Diabetes, otro en la Asociación Americana de Endocrinología, otros en el Plan de Tratamiento del Adulto. Entonces, o sea, hay varias, digamos, fuentes, pero lo cierto es que lo que se ve es que primero observan, como por ejemplo en esta investigación, observan que los grupos etarios evidentemente siempre van a ser en los pacientes mayores de 60 años, sin embargo está aumentando la cantidad de personas que tienen síndrome metabólico más tempranamente. Hay un estudio que se basa en los datos del Perú, en la cual dice que un 25% de población peruana tienen síndrome metabólico. Es decir, un cuarto de toda la población tiene síndrome metabólico. Y que el diagnóstico está cada vez haciéndose en edades mucho más tempranas. Es decir, estamos hablando de 7, 8 años con cuadro de síndrome metabólico. Y en este cuadro vemos justamente esto. Si bien es cierto, el índice de masa corporal no está incluida dentro de los criterios del síndrome metabólico, pero en este estudio ellos consideran, además de la dislipidemia dada por la trigliceridemia mayor de 150, el HDL menor de 40 y menor de 50, según si sea hombre o mujer, y la glucosa mayor de 110 y la presión arterial mayor de 130/85, ellos también colocan el índice de masa corporal, ¿no? Entonces, estas condiciones clínicas son las que nosotros tenemos que abordar. ¿Y cómo, si estos son parámetros, dónde está la semiología? Ustedes están en un curso de semiología, ¿no? Entonces, ¿dónde metemos acá la semiología? Sí, para poder tener dislipidemia tengo que tener un dosaje.
Para tener intolerancia a la glucosa, tengo que tener también un dosaje, ¿no? ¿Dónde está la semiología acá? ¿Hay semiología o no hay semiología? Hay muchísima semiología. ¿Y por qué hay muchísima semiología? Porque la idea es justamente detectar, yo tomo los exámenes o pido los exámenes en aquella persona que yo sospecho clínicamente que pueda tener un síndrome metabólico. ¿Y cómo sospecho clínicamente que un paciente pueda tener síndrome metabólico? Primero con la historia clínica. Si veo la ocupación del paciente, que es un paciente sedentario, si veo que el paciente no hace actividad física, si veo en alimentación, que es parte también de los antecedentes que ustedes tienen que registrar, que es una persona que no se alimenta saludablemente, si veo que cuando le estoy examinando y veo que su peso no es el adecuado con respecto a la talla o solamente el peso, si veo que el paciente, además de examinarlo, le mido la cintura abdominal y está incrementada, si le tomo la presión arterial al paciente y veo que está en rango de hipertensión arterial, entonces tengo mucha posibilidad de diagnosticar. Pero más aún, si tengo rasgos de resistencia a la insulina, porque dijimos que todos estos tenían un denominador común. El denominador común es la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina está en relación directa con la obesidad. Entonces, ¿cuáles son esos cambios semiológicos que ocurren por resistencia a la insulina? ¿Cómo me doy cuenta que un paciente pueda tener resistencia a la insulina? Acantosis nigricans. ¿Qué más? Trastornos menstruales, acné, hirsutismo. Esas alteraciones te hacen sospechar, si yo veo eso, más aún en una mujer, porque el síndrome metabólico, lamentablemente, es más frecuente en la mujer que en el varón. Ahí estamos en desventaja las mujeres. Pero también tenemos la capacidad de poder hacer un cambio de estilo de vida. ¿Sí? Entonces, sí podemos reconocer, hay mucha semiología. Sí podemos ver una paciente que tiene hiperpigmentaciones, que tiene la cintura abdominal incrementada, que de repente le veo un poquito de acné, o de pronto hay hiperpigmentaciones en lugares no usuales, ¿no? Entonces, ya me está hablando de que tiene estigmas para pensar en un síndrome metabólico. Si le veo, por ejemplo, xantomas, si vemos que tiene estos acrocordomas, no sé si han visto como unas lesiones que aparecen como si fueran pediculadas en la zona de la base del cuello. ¿Nunca han visto eso? Pues revisen ahora a su papá, a su mamá, a sus familiares, revisen si no tienen, y a veces le dicen que tengo verruguitas. Pero esos no son verruguitas, son acrocordomas. Y muchas veces estos cuadros de acrocordoma están en relación a problemas de síndrome metabólico. Entonces, ya les decía, la OMS, que fue uno de los primeros de las entidades que comenzó a poner el tapete de que sí, tenemos que ser mucho más, efectivos diagnosticando síndrome metabólico, tenía, parámetros muy rigurosos para decir que estamos frente a este cuadro, ¿no? Pero en este cuadro clínico lo que yo les quería mostrar es básicamente para que recuerden cuáles son los criterios de intolerancia en ayuno y tolerancia a la glucosa, ¿no? Por ejemplo, tenemos
que cuando se hace prueba de tolerancia a la glucosa luego de 2 horas, tenemos que ya es mayor de 200, definitivamente es un paciente con diabetes. Pero si está entre 140 y 199, es un paciente que tiene intolerancia a la glucosa, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta para hacer el diagnóstico. Ahora, acá hay una clasificación, y esta clasificación sí nos vamos a tomar unos minutos para poderla analizar. Miren, acá tenemos varias fuentes de información que toman en cuenta los diferentes componentes que debe de tener el síndrome metabólico. Por ejemplo, para la Organización Mundial de la Salud, tiene que haber de todas maneras signos de insulinoresistencia, es decir, hay intolerancia a la glucosa, ya hay o diabetes tipo 2, ¿no es cierto? O hay captación de glucosa en el cuartil inferior a la población de estudio. Y para ellos tiene que haber 2 de los siguientes condiciones. O sea, para ya decir que estamos frente a un síndrome metabólico. Por ejemplo, la cintura abdominal, que tiene que ser para hombres mayor de 90 centímetros y para mujeres mayor de 85, o índice de masa corporal mayor de 30, mayor de 30. Pero también dentro de sus parámetros están los triglicéridos mayor de 150, el HDL en hombres que tiene que ser menor de 35 o mujeres menor de 39, que sabemos que son las grasas buenas, entonces por lo tanto si están disminuidos son condiciones de riesgo para tener esta enfermedad. La presión arterial estaba en 140,90, la glucosa tenía que demostrarse intolerancia a la glucosa y opcionalmente también podría tenerse la microalbuminuria como un buen marcador de síndrome metabólico, sobre todo cuando era mayor de 20 microgramos por minuto. ¿Qué tiene de diferente esto con este otro que vamos a ver? Con este de acá. Primero, para la Federación Internacional de Diabetes, no es necesario que el paciente tenga de por sí ya un signo específico de insulinoresistencia. La cintura, ellos marcan prácticamente con respecto a los hombres mayor de 90 y con respecto a las mujeres mayor de 80. Y ya consideran de que estamos hablando de que hay un aumento de la cintura abdominal. Para el caso de los triglicéridos no hay cambio, mayor de 150. Para el caso de los, del HDL, tiene que ser menor de 40 para el caso de los hombres y menor de 50 para el caso de las mujeres. La presión arterial de mayor de 130,85 y la glucosa en ayunas mayor de 100, ya tengo que pensar en que sea una condición para decir que es síndrome metabólico en estos casos. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? ¿Se acuerdan del parámetro que antes decía la OMS para decir que era intolerancia a la glucosa? ¿Se acuerdan del gráfico anterior? ¿De cuánto era? De 140 a 199, ¿no es cierto? ¿Y qué dice acá? Que no es necesario hacer la intolerancia, que tú tienes una glucosa en ayunas mayor de 100, ya entra como parámetro para tomar en cuenta, para ver si es que está este paciente con el síndrome metabólico. Que no espera, digamos, que los niveles sean mucho más bajos para recién decir que este es un parámetro a tomar en cuenta para síndrome metabólico. Que no espera que la presión esté en 140 para decir que sea parámetro para síndrome metabólico. Que la cintura no debe estar en 85, estar en 80. Entonces, ¿qué es lo que está
que estamos siendo más rigurosos, más exigentes, para poder detectar las cosas prematuramente, para poder, digamos, actuar sobre esta población de riesgo. Pero también estamos viendo de que las clasificaciones pueden haber muchas, pero todas tienen los mismos parámetros que se tienen que tomar en cuenta. Ahora ustedes me dirán, doctora, ¿y usted cuál va a preguntar? ¿De cuál nos vamos a basar? Y ustedes mismos se van a contestar. ¿Cuál creen que sería lo óptimo para podernos basar? ¿Del que es más displicente o el que es más riguroso? Del que es más riguroso, porque estamos justamente tratando de detectar las cosas antes de, ¿no es cierto?, de que ya se conviertan de hecho, que ya son factores de riesgo importante. Entonces, definitivamente, estas dos, digamos, clasificaciones, prácticamente, estamos hablando, estas dos, que esta es el plan de tratamiento en el adulto y la Federación Internacional de Diabetes, digamos, son entidades importantes que están ahorita, digamos, al menos para América, están liderando, que es otra cosa con otra población. No podemos compararnos con la población americana, norteamericana, no podemos compararnos con la población de Europa. Entonces tomemos en cuenta los datos que en base a lo que recolectan de las frecuencias, de las edades, de los perfiles corporales que tiene nuestra población, se puede más o menos extrapolar. Entonces, por lo tanto, tomen en cuenta mucho estas dos clasificaciones. ¿Sí? Y aquí está la fisiopatología. ¿Lo ven o no lo ven? No lo ven, pero yo les voy a ir diciendo. ¿Todo comienza con qué? Todo comienza con el incremento de grasa. Y más, el incremento de grasa no pasa por un tema estético. Eso es lo de menos. Eso no interesa. Eso no cuenta. El incremento de grasa cuenta porque estamos hablando de grasa visceral, de grasa que es perjudicial, de grasa que, si bien es cierto, nosotros tenemos la forma de ver lo que efectivamente debe tener una grasa visceral bien alta, porque lo estamos observando también desde afuera, pero que ya me dice que es un paciente que casi tiene resistencia a la insulina. Y casi debe estar en hiperinsulinismo. Y casi ya es un paciente que si no cambia de actitud, probablemente tenga ya una condición clínica establecida. Entonces, ¿qué sucede con la grasa? Aumenta la síntesis de adipocinas, aumenta la producción de lípidos, ¿no es cierto? Aumenta también la actividad justamente del sistema nervioso simpático, que es muy importante porque hay aumento justamente de digamos, sustancias que está contenido en la grasa. Normalmente la grasa es, digamos, no pasaría nada, pero la grasa sí se comporta también como un órgano endocrinológico, porque también produce sustancias. Y esas sustancias también tienen efectos periféricos. Entonces, y también, lógicamente, que esto es algo que se asocia mucho en las diferentes investigaciones, el estrés con el aumento de la adiposidad. ¿Por qué? Porque la persona que está con estrés tiende a ¿qué? Tiende a comer más, tiende a satisfacer sus necesidades. ¿De qué forma? Mimándose. ¿Y cómo se mima? Me como hoy día pizza,
me como hoy día unos picarones, me como hoy día un pollo a la brasa. ¿No? Digo, ¿qué más hace cuando uno está estresado? En el Perú, la mayoría de las personas que se estresan, la mayoría se refugia en la comida. Pero eso es un factor. Ya saben que el otro factor importante es la falta de actividad física. Pero bueno, lo cierto es que hay una alteración ahí. Entonces, ¿qué va a pasar justamente? Esta síntesis de adipocinas va a hacer que haya una participación de células inflamatorias, porque de todas maneras, al aumentar más al tejido adiposo, los macrófagos van a tener que participar para tratar de, digamos, comerse a las células adiposas, ¿no es cierto?, al contenido, los productos de degradación. Entonces va a participar el macrófago, y el macrófago siempre va a llamar a sus amigos, y sus amigos son los linfocitos. Entonces, por lo tanto, hay citoquinas que van a estar presentes, y por lo tanto eso es lo que le da la condición proinflamatoria, que ahorita puede condicionar una situación de que, bueno, no pasa nada, pero a lo largo del tiempo ya pasa factura. Y entonces va a hacer de que esa insulina, ¿no es cierto?, este proceso inflamatorio hace que los receptores, haya como una especie de alteración de los receptores a la insulina y no se pueda pasar con facilidad la glucosa hacia las células, lo que provoca de que el organismo aumente, digamos, la producción por el páncreas de insulina, provocando un hiperinsulinismo, esta resistencia de insulina. Entonces, esto va a hacer de que muchos de estos pacientes, si sigue, van a debutar como diabetes tipo 2. Por otro lado, tenemos el aumento de lípidos, que va a aumentar justamente la hidrólisis de los triglicéridos, lo que va a ocasionar de que haya mucho más ácidos grasos libres. Lo que va a provocar es la dislipidemia y la lipotoxicidad. ¿Y qué es lo que trae estos dos factores? Van a provocarme enfermedad hepática crónica no alcohólica, la famosa esteatosis hepática. ¿Qué más? Dislipidemia. ¿Qué tipo de dislipidemia? Aumento de triglicéridos, aumento de colesterol, menos HDL. Y entonces, ¿qué va a ocasionar esto? También voy a tener justamente problemas de hepatopatía crónica asociada justamente a hígado graso, enfermedades arteriales periféricas o arteriales centrales como las coronarias, y sumado a la diabetes, sumado a esta disfunción, entonces voy a tener mayor riesgo de hacer falla cardíaca congestiva, enfermedad cerebrovascular o enfermedades renales crónicas. Por otro lado, tengo que se activa el sistema simpático y el sistema nervioso simpático, ¿no es cierto? Entonces, y también voy a tener aumento de esta función hormonal, que es la actividad de la renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y ambas qué van a ocasionar? Van a ocasionar que haya hipertensión sistémica e hipertensión pulmonar. ¿Y qué va a ocasionar esto? Va a sumar justamente esta hipertensión, va a sumar más riesgo para provocar estas tres condiciones: la falla cardíaca congestiva, el stroke y la enfermedad renal crónica. ¿Qué más puede ocasionar esta adiposidad? Pues va a aumentar el tejido a nivel retrofaringio, provocando apnea del sueño, apnea obstructiva del sueño, ¿no? Entonces, aquellas personas que duermen y hacen muchos sonidos, incluso con periodos de apnea, no es cualquier cosa, es un paciente que tiene probablemente una vía común. Todo esto tiene unas vías comunes. Y eso es lo que tenemos que frenar.
Después tenemos de que, ¿qué hace también este fenómeno de esta relación de aumento de adiposidad con mecanismo del estrés? De que voy a tener mayor sobrecarga mecánica para las articulaciones, provocando enfermedades como osteoartrosis, ¿no es cierto? Y lógicamente el paciente que tiene aumento de grasa intraabdominal también va a aumentar su presión, por lo tanto va a haber reflujo gastroesofágico, riesgo de que tenga un esófago de Barrett, incluso problema de cáncer. Y de por sí, el proceso inflamatorio ya es también, cuando es sostenido, también puede provocar cáncer. Quiere decir que nosotros, cuando ustedes sean médicos ya, van a abordar pacientes que probablemente la mayoría o buen porcentaje tenga enfermedad no infecciosa, enfermedad crónica no infecciosa, cardíacos, renales, coronarios, hipertensos, con hepatopatía crónica, con síndrome de apnea del sueño, con neoplasias, mucho más cáncer, pero mucho más cáncer del que hoy vemos actualmente. Por eso es importante que analicen este cuadro y se lo graben. Esto es un diseño que hace dentro de la publicación, que lo pueden ver en el New England, acerca de lo que es las implicancias en el síndrome metabólico de la adiposidad. Y ese otro cuadro se resume justamente en esto, ¿no? O sea, adiposidad central, la presencia de las adipocinas, las alteraciones en el adipocito, la presencia de citoquinas, ¿no es cierto? Van a hacer condiciones inflamatorias crónicas, lo que va a condicionar justamente todos estos factores: resistencia a la insulina, aumento de triglicéridos, disminución de HDL, aumento de la presión arterial, aterosclerosis y la aterosclerosis, propensión a placa, trombosis, disfunción endotelial, ¿no es cierto? Y el riesgo que tiene esto directo sobre enfermedades en general de tipo vascular. Finalmente, para decirles de que no es necesario tener todo esto para yo decir que mi paciente está en un síndrome metabólico, porque ya le he mencionado, un poco hablando de síntomas y de signos y de la historia clínica, qué parámetros tenemos que tomar en cuenta y no esperar tomar una resonancia magnética, una tomografía, una valoración de disfunción endotelial, ver si es que tiene, dosarle la citoquina, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, etcétera. No tenemos que llegar a eso para decir que nuestro paciente tiene síndrome metabólico, ¿no? Y que nuestro síndrome metabólico es un estado donde hay una distribución anormal de la grasa, donde hay una disglicemia, donde hay una dislipidemia, donde hay una mala regulación vascular, donde hay resistencia a la insulina, donde hay un estado proinflamatorio, donde hay un estado protrombótico y donde hay alteraciones hormonales que son de suma importancia para, digamos, prevenir enfermedades crónicas del adulto. Entonces, si para ustedes está claro este mensaje, entonces me doy por satisfecha realmente la presentación. ¿Sí? Espero que no estén en esta condición para probar semiología. Muchas gracias.